La mañana de mi graduación universitaria empezó como cualquier otro día importante de mi vida, con mi familia encontrando nuevas maneras de recordarme que yo era la decepción. Sentada en mi pequeño estudio, alisando con cuidado las arrugas de mi birrete y toga, mientras escuchaba a mi madre por teléfono a través de unas paredes tan finas como el papel. Sí, estaremos allí para la ceremonia, le decía a alguien, probablemente a la tía Linda, aunque, honestamente, en ese momento era solo una formalidad. 4 años sobreviviendo a duras penas, viviendo en ese lugarcito horrible, trabajando en esa cafetería. Le decía a David que deberíamos haber destinado el dinero a la carrera de Derecho de Marcus. Marcus, mi niño mimado, mi hermano mayor, quien había aprobado la Facultad de Derecho de Harvard con los contactos y las tarjetas de crédito de papá, sin haber trabajado ni un solo día en su vida. El mismo Marcus que ahora vivía en la casa de la piscina de mamá y papá a los 28 años, entre gastos de fondos fiduciarios. Saqué mi teléfono del cargador y vi el chat familiar habitual. Todos hablaban de sus planes de graduación, sin siquiera incluirme en la conversación. Papá había escrito: estacionamiento reservado para la ceremonia de las 2 de la tarde. Marcus, trae la cámara. Lo haremos rápido y cenaremos después. Nadie me había preguntado si quería ir a cenar. Nadie me había preguntado si tenía otros planes. Durante 4 años, trataron mi educación como un pasatiempo caro. La financiaban por obligación, no por inversión. Cada semestre, papá suspiraba dramáticamente mientras escribía el cheque de matrícula, murmurando acerca de tirar el dinero bueno tras el malo. Lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que había estado trabajando 60 horas semanales en 3 trabajos diferentes para cubrir mis gastos de manutención. Conocían el trabajo en la cafetería porque me habían visto allí una vez y pasaron 20 minutos sermoneándome sobre desperdiciar mi título. No sabían de las tutorías nocturnas, donde ayudaba a estudiantes con dificultades con la química orgánica, ni del puesto de asistente de investigación que ocupé durante 3 años, con la doctora Patricia Hendricks en el laboratorio de biología molecular. En particular, desconocían las conversaciones que había mantenido con el comité de admisiones de la Facultad de Medicina de Harvard durante los últimos 6 meses. Llegué al auditorio principal de la universidad 90 minutos antes, en parte para ayudar con la instalación según lo solicitado por el decano Morrison, pero principalmente para evitar la inevitable charla previa a la ceremonia de mi padre sobre expectativas realistas y planes de respaldo. La mañana era fresca y clara, uno de esos días perfectos de mayo que hacían que el campus pareciera sacado de una postal. Sara, la doctora Hendricks me vio inmediatamente. Su rostro se iluminó con genuino orgullo. Ahí está nuestro investigador estrella. ¿Listos para hoy? La doctora Hendricks era el tipo de profesora que realmente se preocupaba por sus estudiantes como seres humanos, no solo por sus promedios. Había sido mi asesora académica desde segundo año y se había convertido en una especie de mentora. Lo más importante es que ella fue quien me recomendó para la beca de investigación que silenciosamente cubría mis gastos de laboratorio y los costos de los libros de texto. Estoy más listo que nunca, dije, ajustándome la gorra con nerviosismo. Viene mi familia, así que será interesante. Su expresión se suavizó. En 3 años de trabajo juntos, había vislumbrado lo suficiente la dinámica de mi familia como para entender lo que significaba interesante. Bueno, creo que hoy se van a sorprender mucho. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Dean Morrison se acercó con su característica sonrisa cálida. Sara, ¿qué momento? Quería repasar contigo los anuncios especiales una vez más. ¿Anuncios especiales? Se me encogió el estómago. Pensé que solo estaba recibiendo mi diploma como todos los demás. Dean Morrison y el Dr. Hendricks intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Bueno, sí, pero hay algunos otros asuntos que debemos abordar. No se preocupen, son buenas noticias. Les informaremos con todo detalle en 1 hora aproximadamente. Las familias comenzaron a llegar al auditorio alrededor de la 1:30, y vi a mis padres inmediatamente. Papá llevaba su expresión de estoy haciendo esto como protesta, la misma que había usado en cada obra de teatro de la escuela, feria de ciencias, y ceremonias de premios académicos a lo largo de mi infancia. Mamá se había vestido apropiadamente para la ocasión, pero no dejaba de mirar su reloj, como si tuviera que estar en algún lugar más importante.
Marcus llegó elegantemente tarde, por supuesto, usando gafas de sol en el interior y llevando la buena cámara que papá había mencionado, aunque pasó más tiempo tomando selfies que fotos familiares reales. Mi hermana menor, Emma, estaba sentada entre mamá y papá, revisando su teléfono con el aburrimiento practicado de un estudiante de secundaria que se había visto arrastrado a otra obligación familiar. Me habían guardado un asiento, técnicamente, pero estaba al final de la fila, donde tendría que trepar por encima de la gente para alcanzarlo. La disposición universal de asientos familiares que decía, «Estás incluido, pero apenas». «Ahí está», dijo papá mientras me acercaba. Su voz tenía ese tono particular de tolerancia resignada. «El graduado. ¿Qué se siente al saber que esto por fin terminó?» «Caro», añadió mamá, servicial. $23,000 al año durante 4 años, más gastos de manutención, libros y esa computadora que insististe en necesitar. «No olvides el uniforme de la cafetería», intervino Marcus, bajándose las gafas de sol para mirarme. «Aunque supongo que seguirás con ese trabajo un tiempo más, ¿no? Mark, es bastante difícil para... ¿Cuál era tu especialidad de nuevo?» «Biología molecular», dije en voz baja. «Claro, biología molecular», dijo, como si le hubiera dicho que mi especialidad era cestería submarina. «Muy práctico. Seguro que hay muchas oportunidades». Emma no levantó la vista de su teléfono. «¿Podemos terminar con esto de una vez? Tengo que encontrarme con Jessica en el centro comercial a las 4». Tomé asiento y traté de concentrarme en lo positivo. En 2 horas, todo esto habría terminado. Tendría mi diploma. Habría terminado oficialmente mis estudios universitarios y podría avanzar hacia la siguiente etapa de mi vida, fuera lo que fuese. La ceremonia comenzó puntualmente a las 2 de la tarde, con la tradicional procesión. Los estudiantes ingresaron por departamento y yo caminé con mis compañeros de biología, la mayoría de los cuales tenían familiares que los animaban con entusiasmo desde la audiencia. Pude ver a mis padres sentados. Papá ya parecía estar calculando cuánto tardaría esto. Dean Morrison subió al podio con su habitual presencia imponente. Era el tipo de líder académico que imponía respeto sin exigirlo, de voz suave pero autoritario, con cabello plateado y anteojos con montura metálica que lo hacían parecer la idea de central casting de un distinguido decano universitario. «Bienvenidos, familias y amigos, a nuestra 156ª ceremonia de graduación», comenzó. «Hoy celebramos no solo la finalización de los requisitos académicos, sino también el inicio de nuevos capítulos en la vida de 847 jóvenes extraordinarios». Las palabras de apertura siguieron el modelo estándar: agradecimientos al personal docente, reconocimiento a las familias, recordatorios sobre la cortesía en el uso de los teléfonos celulares. Escuché a medias mientras observaba a la audiencia, notando que familias habían traído arreglos florales elaborados y fotógrafos profesionales. Los Henderson en la tercera fila tenían lo que parecía ser un pequeño equipo de filmación documentando la graduación de su hija. Mi familia se sentó en sus asientos asignados como si estuvieran asistiendo a una sesión de capacitación corporativa obligatoria. «Antes de comenzar a otorgar títulos», continuó el decano Morrison, «me gustaría tomarme un momento para reconocer algunos logros excepcionales de esta generación. Cada año, un pequeño número de estudiantes se distingue no solo por su excelencia académica, sino también por sus contribuciones a la investigación que amplía nuestra comprensión de sus campos de estudio». Sentí una punzada de nerviosismo. Varios de mis compañeros habían realizado proyectos de investigación impresionantes. Jennifer Martínez había publicado un artículo sobre agricultura sostenible. Robert Kim había desarrollado un nuevo modelo estadístico para predecir patrones climáticos. Esperaba que mi trabajo con el Dr. Hendricks sobre los mecanismos de síntesis de proteínas recibiera al menos una mención honorífica. El ganador de este año del Premio a la Investigación Universitaria Destacada ha pasado 3 años investigando nuevos enfoques para el plegamiento de proteínas que podrían revolucionar cómo entendemos la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Su trabajo ya ha sido aceptado para su publicación en la revista de Biología Molecular y ha sido invitada a presentar sus hallazgos en la Conferencia Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas este otoño. Mi corazón empezó a latir más rápido. La investigación sobre el plegamiento de proteínas fue mi proyecto, pero no tenía idea de que estaba siendo considerado para algún premio.
El doctor Hendricks había mencionado que el artículo había sido aceptado para su publicación, pero yo no me había dado cuenta de la importancia de la revista ni de la invitación a la conferencia. Miré a mis padres. Papá le estaba susurrando algo a mamá, probablemente calculando el tiempo del parquímetro. Sarah Elizabeth Thompson, ¿podrías acompañarme en el escenario? El sonido de mi nombre a través de los altavoces del auditorio fue como una fuerza física. Varios cientos de personas se giraron para mirarme, incluida mi familia, cuyas expresiones iban desde la confusión hasta la ligera molestia por el retraso de la ceremonia. Caminé hacia el escenario con piernas temblorosas, aceptando el premio Cristal de Dean Morrison mientras los flashes de las cámaras se disparaban en todo el auditorio. Esto fue surrealista. En 4 años de universidad, mi familia nunca me había visto recibir ningún tipo de reconocimiento. La mayoría de mis logros académicos se habían anunciado a través de correos electrónicos o boletines del departamento que nunca se habían molestado en leer. Además, continuó Dean Morrison, y su voz se escuchó claramente a través del sistema de sonido del auditorio. La excelencia investigadora de la señorita Thompson le ha valido una beca completa para la Facultad de Medicina de Harvard, donde se unirá a su programa MDBH de este otoño. La beca cubre la matrícula completa, los gastos de manutención y la financiación de la investigación durante los próximos 8 años. El auditorio estalló en aplausos. Me quedé en el escenario sosteniendo mi premio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Facultad de Medicina de Harvard. Beca completa. 8 años de financiación. Esto era todo lo que había soñado, pero que había tenido demasiado miedo de desear. Miré al público y encontré a mi familia. La boca de papá estaba abierta. Mamá se había puesto completamente pálida. Marcus se había quitado las gafas de sol y me miraba como si de repente me hubieran crecido alas. Incluso Emma había levantado la vista de su teléfono. El comité de becas quedó particularmente impresionado, continuó el decano Morrison, por la capacidad de la señorita Thompson de mantener un promedio de 4.0 mientras trabajaba en varios empleos para mantenerse. Observaron que su dedicación tanto a la excelencia académica como a la independencia financiera demuestra el tipo de carácter que buscan en futuros médicos investigadores. Trabajo en varios empleos. Independencia financiera. Observe las caras de mis padres cuando comprendieron las implicaciones. Habían pasado 4 años quejándose del coste de mi educación, sin darse cuenta de que yo mismo había estado cubriendo la mayoría de mis gastos reales. La matrícula que habían pagado a regañadientes era solo una parte de la historia. La señorita Thompson comenzará sus estudios en Harvard este otoño, donde trabajará con la doctora Amanda Foster, una de las principales investigadoras del mundo en enfermedades neurodegenerativas. Esperamos grandes cosas de esta joven excepcional. De alguna manera logré regresar a mi asiento entre aplausos constantes, todavía agarrando el premio Cristal. Mis compañeros de habitación, estudiantes de biología que se habían hecho amigos durante las sesiones de estudio nocturnas, me sonreían con genuino entusiasmo. «Sarah, eso es increíble», susurró Jessica, quien había sido mi compañera de laboratorio durante 2 años. Facultad de Medicina de Harvard. Ni siquiera sabíamos que estaba solicitando plaza. Eso fue intencional. Mantuve en privado mis solicitudes para la escuela de medicina porque no podía soportar la idea de la reacción de mi familia si me rechazaban. Es mejor presentar la solicitud en silencio y afrontar la decepción, solo que darles otra oportunidad de que me den sermones sobre expectativas poco realistas. El resto del proceso de entrega del título transcurrió con normalidad, pero apenas escuché nada al respecto. Mi mente daba vueltas con la realidad de lo que acababa de suceder. Facultad de Medicina de Harvard. Financiación completa. Programa MDBHD. Yo iba a ser médico e investigador. Iba a pasar los siguientes 8 años en una de las escuelas de medicina más prestigiosas del mundo, trabajando con destacados expertos en enfermedades neurodegenerativas. Y mi familia acababa de enterarse de todo esto al mismo tiempo que varios cientos de desconocidos. Cuando concluyó la ceremonia y las familias comenzaron a reunirse en el césped para tomar fotografías, no estaba seguro de qué esperar. Estuve tan concentrado en graduarme que realmente no pensé en las consecuencias. ¿Cómo manejar una cena familiar cuando tus padres acaban de descubrir que su decepcionada hija en realidad va a Harvard? Papá llegó primero hasta mí, su expresión era ilegible. Facultad de Medicina de Harvard.
dijo lentamente, como si estuviera probando las palabras. ¿Beca completa? Sí, dije simplemente. ¿Cuándo planeabas mencionar esto? Mamá apareció a su lado, con la voz tensa. No pude distinguir si era enojo, vergüenza o confusión. Quería esperar hasta estar seguro, dije. La admisión a la Facultad de Medicina es increíblemente competitiva. No quería ilusionar a nadie. Conseguir nuestros se levantaron las esperanzas. Marcus se había unido a la conversación y parecía realmente conmocionado. Sara, esto es la Facultad de Medicina de Harvard. Esto es enorme. Esto es más que enorme. Por primera vez en mi vida adulta, mi hermano me miraba con algo parecido al respeto. Fue desorientador. El decano dijo, «Has estado trabajando en varios empleos». Mamá dijo en voz baja, «¿Por qué no nos dijiste que necesitabas más dinero? Podríamos haberte ayudado con los gastos de manutención». Este era un territorio delicado. ¿Cómo le explicas a tus padres que has estado manteniéndote a ti mismo porque estabas cansado de que cada dólar viniera acompañado de un sermón sobre gratitud y responsabilidad? ¿Cómo les dices que elegiste la independencia financiera en lugar de la asistencia familiar porque la asistencia siempre venía con condiciones? Quería demostrar que podía hacerlo yo mismo, dije, lo cual era cierto, aunque incompleto. Pero cariño, continuó mamá, y su voz había adquirido un tono que rara vez oía dirigido a mí, algo casi cercano al orgullo maternal. No tuviste que demostrar nada. Somos tus padres. Queremos apoyar tus sueños. La miré con atención. Esta era la misma mujer que había pasado 4 años preguntándome cuándo iba a tomarme en serio mi futuro. La misma mujer que me sugirió que considerara ir a un colegio comunitario para ahorrar dinero en este experimento. La misma mujer que me presentó a los vecinos como nuestra hija que está estudiando algo relacionado con la ciencia. Lo agradezco, dije diplomáticamente, pero fue lo mejor. El comité de becas mencionó específicamente la independencia financiera como un factor en su decisión. El Dr. Hendricks apareció a mi lado, salvándome de la dinámica familiar cada vez más incómoda. Sara, hay gente de Harvard que quiere conocerte. ¿Tienes unos minutos? Por supuesto, dije agradecido. La gente de Harvard. La voz de papá había adquirido una cualidad diferente. El tono que usaba cuando hablaba con los profesores de la Facultad de Derecho de Marcus o con cualquier otra persona que considerara importante. ¿Qué clase de gente de Harvard? La doctora. Amanda Foster voló desde Boston específicamente para la ceremonia de hoy, explicó el Dr. Hendricks. Ella es la investigadora con la que trabajará Sara. Quería conocerla y hablar sobre algunas ideas preliminares de investigación. ¿El Dr. Foster vino hoy? Mamá ahora me miraba como si de alguna manera me hubiera transformado en una persona diferente, de Harvard. La Facultad de Medicina toma muy en serio a sus becarios, dijo el Dr. Hendricks. Especialmente alguien con el potencial de investigación de Sara. Su trabajo sobre el plegamiento de proteínas tiene implicaciones mucho mayores que las que la mayoría de los estudiantes universitarios logran. Pude ver los cálculos que se estaban realizando en las cabezas de mis padres. Un profesor de Harvard viaja específicamente para conocer a su hija. Potencial de investigación. Este era el tipo de reconocimiento académico que entendían y valoraban. El tipo que habían visto dirigido a Marcus, pero nunca a mí. Nos encantaría conocer a la doctora Foster, dijo papá rápidamente. ¿Verdad, cariño? Nos encantaría saber más sobre las oportunidades de investigación de Sara. 20 minutos después, me encontré en la surrealista posición de ver a mis padres pendientes de cada palabra de la doctora. Amanda Foster, una mujer que había viajado desde Boston para discutir mi futuro investigador. El Dr. Foster fue todo lo que había imaginado, brillante, competente y genuinamente entusiasmado por el trabajo que haríamos juntos. La investigación universitaria de Sara es notablemente sofisticada, le explicaba el Dr. Foster a mi cautivada familia. La mayoría de los estudiantes de su nivel aún están aprendiendo técnicas básicas de laboratorio. Sara ha identificado nuevas interacciones proteicas que podrían conducir a estrategias de intervención temprana para pacientes con Alzheimer. Intervención temprana, repitió papá como si estuviera tomando notas mentales. Eso suena muy importante. Podría cambiar la forma en que abordamos las enfermedades neurodegenerativas, confirmó el Dr. Foster. El trabajo de Sara tiene el potencial de ayudar a millones de personas.
Por eso Harvard estaba tan interesado en incorporarla a nuestro programa. Marcus, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. ¿De qué tipo de cronología estamos hablando? Para la investigación, quiero decir. El programa de doctorado en medicina dura 8 años, explicó el doctor Foster. 4 años de estudios de medicina y luego 3 o 4 años centrados en la investigación.